Cordial saludo. El día de hoy veremos algunos detalles del formato condicional. En anteriores videos habíamos visto la pestaña de inicio y generalidades del formato condicional. El día de hoy entonces veremos lo que se refiere a formato condicional, reglas para resaltar celdas y lo que se refiere a estos componentes o estos comandos que es igual a texto que contiene una fecha y valores duplicados y algunas otras cositas. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí también veníamos diciendo que seleccionamos para el formato condicional, seleccionamos el rango, vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas y damos clic en este botón de es igual a. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar que nos resalte los datos que sean iguales, todas las celdas de ese rango que coincidan con la palabra Líbano. Aquí me las está resaltando en color rojo. Podría modificar como tal ese color. La segunda forma sería texto que contiene, entonces en este caso el texto que contenga la letra A. Aquí entonces me está incluyendo el Líbano y la ciudad de Bogotá, lo cual estaría pues de forma correcta. Y entonces en este caso una fecha, por ejemplo voy a seleccionar todo este rango y reglas para resaltar celdas, una fecha. Entonces por ejemplo, aquí podría decir las celdas de, como me lo indica aquí, esta semana, la semana pasada, este mes. Por ejemplo, entonces aquí me está resaltando lo de este mes, que sería pues en septiembre, me está resaltando lo de septiembre, o el mes siguiente, etcétera. Entonces aquí no hay nada de ayer, de hoy, de mañana, pero sí, por ejemplo, del mes pasado. El mes pasado, aquí me lo está resaltando efectivamente. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Ahora a continuación voy a hacer un formato condicional, pero en este caso ya no utilizaré como tal estas reglas que están incluidas acá, digamos de forma predeterminada, es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha, etcétera, porque ya hemos trabajado como tal esas funciones o fórmulas incluidas dentro del formato condicional. Es decir, generalmente el formato condicional hace una validación que es básicamente una fórmula o una función que vuelve verdadero o falso. Si el formato condicional devuelve verdadero o devuelve que se está cumpliendo la condición, pues coloca como tal el formato establecido. Entonces en este caso vamos a hacer por decirlo, un formato condicional personalizado en el cual yo quiero que me resalte de toda esta tabla o rango los datos que coincidan con la palabra Líbano. Es decir, que no me incluya solo este dato, es decir, que por ejemplo en ciudad no me coloque formato solo a la celda, sino que a toda la fila cuya celda en la columna A tenga la palabra Líbano. Entonces en este caso vamos a hacerlo, seleccionamos como tal todo el rango y aquí entonces es importante lo siguiente. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es evaluar o como tal validar el dato que se encuentra en la celda o en la columna A. Entonces aquí veo que por ejemplo la celda activa es A7, entonces lo voy a tener en cuenta, la celda activa es A7. Ahora me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas y aquí voy a decir más reglas. Ahora estos son los datos que anteriormente pues habíamos utilizado, solo que aquí aparecen, o las opciones que habíamos utilizado anteriormente, solo que aquí aparecen con algunos otros formatos. Voy a utilizar esta que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces sencillamente lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decirle que es igual, voy a fijar la columna que es A, es decir, para toda la columna, es decir, para todo ese rango, voy a poner la condición de la columna A. ¿Y de qué celda? Entonces, en este caso, la celda A7. ¿Por qué? Porque a medida que vaya evaluando la siguiente celda, entonces evaluaría A8,
A9 en la siguiente, A10, etc. Entonces, cuando la A7 sea igual a la palabra Líbano. Por eso aquí coloco la palabra entre comillas, porque de lo contrario pues no me reconocería como tal ese dato. Y el formato que voy a colocar es que pinte, por decirlo, toda esa fila cuya celda principal sería la A de la columna A y que coincida con el Líbano, entonces que lo pinte de color azul. Aquí lo voy a colocar de color azul oscuro y la fuente que sea color blanco y en negrilla. Le voy a dar clic en aceptar y aceptar, y aquí entonces efectivamente ya me está pintando de color azul todos los datos que coinciden con la palabra Líbano en la columna A. Si le doy F9, por ejemplo aquí yo tengo un aleatorio, unos datos aleatorios, entonces si le doy F9 veo que cambian los datos a medida que pues la palabra contenida en estas celdas del rango de la columna A va siendo Líbano. Así sucesivamente. Entonces, esta es una de las formas de utilizar el formato condicional y darle un formato personalizado como tal a una tabla o en este caso a un rango. Espero que les haya servido y muchas gracias.